Ah, ¿cómo están? Qué gusto verlos, qué bueno que vinieron, que diga qué bueno que se conectaron y que están ahí, listos. Hoy vamos a empezar un nuevo tema. A ver, todos háganle. Sí, porque hay que avanzar, muy importante. Hoy vamos a empezar en este discipulado que se llama Principios Bíblicos para Triunfar. Vamos a empezar la clase número 4 o el tema número 4, que es cómo hablar con Dios. Cómo hablar con Dios. Siempre ha sido una incógnita para mucha gente, pero pues cómo hablar con Dios es como hablas con cualquier persona. Realmente es así. No tiene uno que ser religioso, ni tiene uno que ser eh, legalista o ceremonioso, o tú no llegas y le dices a tu papá, oh Padre mío, que me diste la vida, que por ti pude conocer la luz y el cielo, tengo algo de sed, ¿crees que pudiera sacar un poquito de agua del refrigerador? Te lo pido, Padre, con todo mi... No, ¿verdad? Entonces, no se debe hablar así con Dios. Con Dios tienes que tener una relación tan íntima y tan cercana como la tienes con todos tus seres queridos y amados. Entonces, la oración es simplemente hablar con Dios acerca de lo que hay en tu corazón. Número uno, acerca de tus temores o acerca de lo que quieres saber, acerca de cómo te sientes. Yo a veces hablo con Dios y le digo, Dios, me siento así y ¿por qué? Fíjense bien, la oración es, o sea, decía Pablo, lo voy a decir, ¿no? Él decía así, la carne en nada aprovecha, ¿verdad? Y nuestro ser está compuesto también de carne, somos espíritu, alma y cuerpo. Y la carne es una manera de definir a veces es la manera de pensar carnal, no espiritual, y la manera de hacer carnal y no espiritual. A eso se refería Pablo cuando dijo, la carne en nada aprovecha, son las tendencias humanas, la tendencia a molestarse cuando las cosas no salen como quisiéramos, es la tendencia a sabotear cuando algo no está siendo de nuestro agrado, la tendencia a enojarse o disgustarse, la tendencia a ser intolerante, la tendencia a no ser paciente, la tendencia a vengarse, la tendencia a chismear, a hablar mal de todos. Eso es lo carnal y esa es la carne, ¿no? Las emociones negativas, la carne es las emociones resultado de malas reacciones, cuando reaccionamos mal. Entonces, a veces uno se siente así y podríamos decir que es normal, entre comillas, porque somos humanos. Pero también a veces la carne de nada aprovecha cuando andas en tus defensas bajas, cuando andas sin ánimo, cuando tu biorritmo está muy bajo. O sea, ¿qué es el biorritmo? Cuando físicamente tu rendimiento anda muy bajo y a veces tu rendimiento anda muy alto. Hay días, ¿no? Periodos en los que estás fuerte y andas haciendo y deshaces y nada más duermes 3 4 horas de 24 y lo demás te la pasas estudiando, haciendo, deshaciendo, pensando, programando, planeando, organizando, y hay veces que tienes que dormir 8 horas para sentirte bien y a veces ni siquiera eso te es suficiente. Entonces, todo eso es carne. Y a veces yo me despierto y me siento down. O sea, a veces, ¿qué pasó? ¿No? ¿Dónde estaba toda esa euforia? ¿Dónde estaba todo ese ánimo así? Pero inmediatamente lo primero que hago es identificar que estoy mal, que esa no es mi verdadera naturaleza espiritual, que además la naturaleza espiritual debe de estar por encima de la naturaleza carnal o de la naturaleza humana. Por eso Pablo también decía, tenemos un hombre interior y un hombre exterior, y el hombre interior es el espiritual, el hombre interior es el carnal.
Y el que debe de gobernar nuestra vida es el hombre interior o el hombre espiritual, no el humano, no el exterior, no el carnal. Entonces a veces yo me he despertado y no sé por qué de la nada, o a veces porque tuve una mala noticia el día anterior o como sea, y entonces le digo a Dios, Dios, me siento mal. Y le digo, ayúdame, ¿por qué me siento así? Ahora ya no me pasa tanto, antes sí, antes sí. Todos tenemos ese proceso, ¿no? Y le decía a Dios, me siento mal por esto, me siento mal por lo otro, me siento mal por aquello, pero conforme va pasando el tiempo y tú vas creciendo en el Señor, porque todas las mañanas por lo menos lees y estudias el versículo que llega al celular y ves sus referencias y ves qué más dice aquí, qué más dice allá, y conforme vas creciendo en el Señor y vas creciendo en el Espíritu, te empiezas a ubicar por encima de todas esas cosas. Y cuando te empiezas a ubicar por encima de todas esas cosas, es cuando ya tu hombre espiritual ya es más grande y ya ni siquiera le tienes que decir a Dios me siento mal. Simple y sencillamente, si te sientes mal, te pones bien. Así de fácil. Eso es madurez cristiana, eso es madurez espiritual. Me siento mal por lo que tú quieras. Puedes mencionarme lo que quieras. ¿Me estás oyendo? O sea, lo que quieras, lo que quieras. Me puedes decir lo que quieras. Si eres maduro espiritualmente, lo vas a brincar. Porque todas esas cosas son pequeñeces. Todo eso resulta ser una pequeñez al lado, escucha bien esto, al lado de lo que tú eres en Cristo Jesús. Al lado de lo que tú eres como hijo de Dios. Todo eso pasa a ser pequeño. Y es cuando te vuelves tolerante, es cuando ya no te enojas, sino ya tienes paciencia, es cuando en lugar de enojarte enseñas, es cuando en lugar de enojarte toleras, es cuando en lugar de enojarte ves a la gente y si tú ves que la gente está dispuesta a oír algo, se lo dices. Si ves que no está dispuesta a oír algo, no se lo dices. ¿Por qué? Porque si no está dispuesta, no está lista. Y si no está lista, hasta se va a enojar contigo. Va a decir que tú estás mal o que eres el mal o que eres el ogro. Entonces, hasta de eso tiene uno que hablar con Dios y de eso puedes hablar con Dios. De me siento mal por esto, por lo otro, por aquello. Y entonces Dios te dice, bueno, ¿y tú qué eres? ¿Y tú qué haces? ¿Y tú crees que estás pensando bien? ¿Tú crees que estás sintiendo bien? Y Dios te ayuda a ubicarte también y te ubica y te pone en el camino otra vez. La palabra te pone en el camino otra vez. Y si tú eres dócil, el Espíritu Santo va a hacerlo. Si tú eres un rebelde sin causa, Él no va a perder su tiempo. O sea, Él ve que eres rebelde y acuérdate, ¿qué hace Dios con los rebeldes? Los aleja de Él. Aunque el rebelde se quiere acercar, aunque el soberbio se quiere acercar, dice la palabra que Dios resiste al soberbio, ¿verdad? O sea, así como la novia resiste al novio, ¿no? O ahora los novios resisten a la novia, ¿no? Entonces, realmente, realmente la oración es simplemente hablar con Dios acerca de lo que hay en tu corazón. La oración es el medio de comunicarme con Dios, es la forma en la que te vas a comunicar con Dios. Así no hay otra forma. Por eso Dios nos dio el don del habla. Ningún otro ser humano tiene el don del habla como la tenemos nosotros. Quizá algunos animales se comunican entre sí con lenguaje corporal, ¿no? Los perritos que si hacen las orejas para atrás, que si las hace para enfrente, que si se puso en alerta, que si se puso sumiso. O sea, quizá todos los animales tienen un lenguaje, pero el habla, el don del habla, el poder de la palabra y de transmitir tus pensamientos, tus emociones, tus interiores y exteriorizar tus interiores con las demás personas, solamente lo tenemos nosotros, con los demás semejantes de nuestra especie, solamente lo tenemos nosotros. Solamente nosotros tenemos ese don de habla y solamente nosotros tenemos ese poder de la palabra. El mismo poder que Dios usó para hacer y crear todas las cosas, que es el poder de la fe y el poder del habla, el poder del decir, ese mismo poder lo tenemos nosotros.
Dios dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Dios dijo, hágase el agua y se hizo el agua. Dios dijo, háganse los peces, hágase esto, hágase... Y todo lo que dijo Dios se hizo. Y además se hizo bien, se hizo bueno, ¿verdad? La Biblia dice, y vio Dios que todo lo que había hecho porque lo había dicho, ¿verdad? Hizo todo lo que hizo porque lo dijo. Él no pudo, fíjense bien, Dios no hubiera podido hacer algo sin decirlo. ¿Me explico? Cuando Cristo resucita a Lázaro, le dice, levántate y sal. Cuando yo llegué y mi hijo había muerto, le dije, John, despierta, y despertó. Es el poder del agua, del habla, el poder de la palabra, y cuando tú sabes lo que esto es, lo que esto significa, lo que esto representa, es cuando empiezas a amar tu lengua y empiezas a comer de los frutos de ella, como dice Proverbios, ¿verdad? Proverbios dice, en la lengua está el poder de la vida y la muerte, y quien la ama comerá de sus frutos. Entonces es algo que Dios nos enseña, que tenemos que amar lo que hablamos. Así es que si lo que vas a hablar no es digno de amor, no lo hables. No lo hables porque no va a ser bueno para ti. Eh, eh, si he de profundizar un poquito más, si me lo permiten, ¿cómo puedes creer tú que te va a ir bien y que vas a poder decir y hacer cosas buenas para tu vida si eres de las personas que dicen cosas malas de tu presidente, de tu país, de tu gobierno, de tus vecinos, de tu jefe, de tus papás, de incluso la persona o las personas que te han ayudado? Si tú decir no siempre es bueno, no vas a recibir las cosas buenas que digas. No sé si me explico. Obvio los simples no creen esto, pero lo cierto es que si y voy a poner de ejemplo otra vez a mi vecino, que está dentro del grupo de WhatsApp de aquí de donde vivimos. Eh, Todas las mañanas publica cosas muy bonitas, incluyendo de Dios, incluyendo a Dios. Dios te va a dar un gran día hoy y todo bien padre. Pero al rato de eso publica cosas de tirándole al gobierno, tirándole al presidente, burlándose del presidente, ofendiendo al presidente. Entonces dices tú, ¿cómo puede ser? O sea, no encuentro, es una mediocridad bastante grande, ¿no? Y es el vecino que siempre le están pasando calamidades y siempre, ¿a quién crees que le echa la culpa de sus problemas, ¿no? Y de su vida o de la calamidad de su vida. ¿Cómo puede creer que le va a ir bien si dice lo bueno pero también dice lo malo? O sea, dice la palabra que Dios vomita a esa gente. Porque estar hablando cosas buenas y estar hablando cosas malas es ser tibio. Y Dios dice que esa gente le da asco y por eso los vomita. Entonces, dime qué bendición puede recibir alguien así. Y eso es la conducta y la actitud en la que está atrapada casi toda la sociedad en nuestro país. Tú vas a otros países y tú crees que en otros países se expresan así de sus gobernantes, ¿no? O de sus jefes de trabajo. Ay, mi jefe es un idiota, hice esto y ni se dio cuenta. Y quieres que te vaya bien, o sea, cucú. Eso pesa mucho espiritualmente. El problema es que el hombre demasiado carnal, el ser humano demasiado carnal, para incluir también a las mujeres, no entienden las cosas espirituales. Y la Biblia lo dice, para el hombre animal, las cosas de Dios son locura. O sea, para los hombres y mujeres, para el ser humano animal, simple, básico, las cosas de Dios son locura. O sea, las cosas espirituales.
O sea, alguien puede decir, ay, ¿cómo crees que me va a ir mal porque critico, porque chismeo? Bueno, síguelo haciendo y vas a ver que te va a seguir yendo mal. Estoy hablando cosas verdaderamente espirituales, pero regresando al tema es de cómo hablar con Dios. Tienes que entender que la oración, que es hablar, yo ahorita estoy siendo un orador, ¿cierto o no? ¿Por qué estoy siendo un orador? Porque estoy hablando con ustedes, estoy orando, o sea, estoy hablando. Hablar y orar es lo mismo. No es lo mismo hablar y rezar, son dos cosas distintas. Rezar, Cristo le llamó vana palabrería. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Dice que no seas como los hipócritas que en las iglesias les gusta repetir vana palabrería. ¿Y qué son los rezos? Repetición, 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 repetición. Vanas repeticiones. Entonces, no es lo mismo rezar que orar. No es lo mismo. Orar es hablar. Cuando tú hablas con tu papá, con tu esposa, con tu esposo, con tus compañeros, cuando estás hablando con ellos, estás orando con ellos. Porque viene de oral, ¿ok? Oral, lenguaje oral, orar, orando. Entonces, orar es usar el lenguaje oral, que es hablar. Ahora, es la única manera en la que te vas a comunicar con Dios. Aun cuando no uses la palabra sónica, no sé si está bien dicho así, o sea, de sonido, tú puedes estar hablando con Dios en tu mente y estás preguntándole cosas en tu mente, oye Dios mío, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? O es así, o qué bonita palabra, Dios, me encantó esto de tu palabra porque me hace sentir muy bien y es bonito y desde el vientre de mi madre tú me conociste y todo eso es bonito. Y puedes estar hablando con Dios en tu mente de todas esas cosas. Y Él te está escuchando y él te va a contestar. Y a veces la gente me pregunta, ¿y cómo te contesta Dios? ¿Cómo te habla Dios a ti? Pues usando tu propia voz interna. No usas su voz porque te vas a espantar. Y quizá algún día oigas su voz, oigas que dice tu nombre y hasta vas a voltear, ¿no? ¿No? Quizá, pero por el momento, lo más práctico y lo que Dios más usa es tu propia voz interna. Cuando tú te preguntas algo y tú te lo contestas, tú crees que te estás contestando tú, pero no, es Dios. Dios cuando ya le diste esa confianza, porque ya lo buscaste de verdad, porque lo has buscado de verdad, de todo tu corazón. Así es de que es importante que empieces a hacer un hábito o el hábito de hablar con Dios todos los días. Empieza a crear ese hábito en ti todos los días. Yo así, y es un hábito que ya es un hábito no porque sea una costumbre, sino ya es un hábito porque vives con alguien que amas. Y cuando vives con alguien que amas, lo primero que haces cuando abres los ojos, hola papá, ¿cómo estás? ¿No? Bueno, ¿qué te pregunto, no? Pero qué padre, oye, qué bonito día, oye, ¿cómo va a estar hoy? ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿Y qué quieres que haga hoy? Oye, tengo pensado hacer esto, lo otro. ¿Cómo lo hago? Necesito hablar con alguien. Y Dios te dice, no, espérate. O Dios te dice, sí. ¿Y cómo le digo? Y Dios te dice, dile así y así y así. Hazlo de esta manera, hazlo de otro. Es impresionante. Yo he tenido entrevistas importantes en mi vida y hablé con Dios antes de la entrevista y es increíble lo que te voy a decir y a lo mejor no lo crees y bueno, no me importa, ¿no? La verdad. Pero cuando le pregunté a Dios, oye, voy a tener esta entrevista y ¿qué digo? Me llamó mucho la atención que Dios no nada más me dijo que dijera yo, sino que me dijo, te van a decir esto, te van a preguntar esto. Era una entrevista con
con un magistrado y me dijo, te va a preguntar esto y tú le vas a contestar esto. Y luego te va a preguntar esto y tú le vas a contestar esto. Y luego te va a hacer la tercera y última pregunta y le vas a contestar esto. Y así fue. Me quedé impresionado. Créeme que yo fui el primer sorprendido cuando estaba yo en la oficina de este magistrado y así como Dios me lo dijo, así sucedió. Me preguntó, contesté, me preguntó y le contesté y me dieron un trabajo de capacitación ahí para capacitar a magistrados y jueces federales y oficiales mayores y eso. Y eso solamente se logra cuando creas ese hábito de hablar con Dios, porque crees en Él. Acuérdate que la fe que agrada a Dios es la que tiene alguien que de verdad está creyendo que Él está ahí y que Él es galardonador de los que le buscan. Así es que si tú buscas a Dios de todo tu corazón, como lo aprendimos en la clase pasada, viendo la historia de Enoch, por ejemplo, y de verdad lo buscas con todo tu corazón, Él te va a responder, porque Él es fiel. Él no deja a nadie sin contestarle. Él no planta a nadie, Él no desprecia a nadie, a menos que seas soberbio y lo estés buscando con soberbia y por soberbia, ¿no? Entonces sí, pero si tú eres alguien de corazón humilde y buscas a Dios porque quieres tener una relación con Él, porque sí crees en Él, porque sabes que tu vida no puede estar en mejores manos que en las manos de Él, se te va a hacer un hábito y va a ser parte de tu vida, pero no porque sea una costumbre, sino porque lo amas, porque le amas de todo tu corazón y así voy a hacer esto y cómo le hago, Dios, y voy a hacer esto y cómo le hago, y voy a hacer esto y aún cosas que va a ser la primera vez que las vas a hacer y que no sabes bien cómo hacerlas, yo le he preguntado y me dice, ok, empieza y te voy a ir diciendo, y eso te quedas así de, ok, y entonces empiezo, y eso es fe, porque si Dios te dice, empieza y te voy diciendo, solamente el que cree en Dios y le cree a Dios, empieza. El que no dice, no, ¿qué tal si me sale mal? No, ¿qué tal si la riego? Pero si tú crees en Dios, si tú verdaderamente crees en Dios y le crees a Dios y Él te dice, ok, empieza y te voy diciendo, ok. Y es súper emocionante, ¿no? Y es toda una aventura porque es entrar a algo desconocido, es entrar en algo a ciegas, pero confiado, porque crees en Él, porque sabes que está contigo, que está en ti y que te va a ir diciendo, es por aquí, es por acá, es por acá. Entonces, eso es buenísimo y además sería sensacional que desarrollaras eso en tus hijos. Si tú tienes hijos, ve y hazlo. Oye, pero ¿cómo piensa? Ya pensé y no sé cómo, pues sigue pensando. Sigue pensando hasta que tu pensamiento te diga cómo. Porque en tu pensamiento Dios te puede hablar o puede ser completamente directo. Si, pues es que ya pensé y no sé cómo, entonces pregúntale a Dios. ¿Crees que Dios sepa? Te van a decir que sí, porque todos sabemos que Dios todo lo sabe, que Dios es omnisciente. Bueno, entonces pregúntale a Él. Y esto vas a obligar a que tus hijos dejen de ser simples, ¿no? Que no sean bobos, lelos, ¿no? Y que de verdad busquen al Señor desde pequeños para saber cómo se hace algo. Eso es muy poderoso en la vida de los hijos. Por eso es bueno hacerlos. Establece tú mismo un horario desde el principio del día para hablar con Dios. Desde el principio del día. Si te despiertas, si eres de los que te despiertas antes de que amanezca, ahí empieza a hablar con Dios y empieza a ver el amanecer hablando con Dios. Eso es fabuloso, es son los mejores momentos del día y los mejores momentos de la vida de alguien. Cuando estás viendo el amanecer y estás hablando con él, ¿no? Casi lo puedes ver en el amanecer, casi lo puedes ver con el amanecer, porque estás hablando con él y qué bonito, y mira. Y entonces si piensas,
oye Dios, pero ¿cómo pusiste la tierra a girar así? Todo y que el sol vaya apareciendo. Y dices tú, ¿cómo puede, ahorita cómo está pasando esto en el espacio, ¿no? La tierra rotando y el sol y empieza, y cómo pueden estar las nubes aquí, moverse solas y así, y todo eso, y te lleva a otro nivel y a otra concepción de vida preciosa. Así es que establece tú, a lo mejor puedes hacerlo cuando te estés bañando también. Es bonito hablar con Dios en el baño, en la regadera o en la taza, ¿no? Si tú eres de los que ahí te sientas y ahí en la taza, oye, y esto, pues está bien, no pasa nada. Donde puedas hacerlo, ¿no? Cuando vas manejando, yo que ando en la moto, me gusta mucho también por eso, porque voy dentro del casco y nadie me molesta y nadie me distrae. Y voy orando, voy hablando con Dios y esto y aquello, y qué hago con esto, cómo le hago con esta familia, con esta persona, con esta situación, cómo les ayudamos, qué hacemos y bendícelos y todo eso. Y es padrísimo. La oración es un tiempo vital para cada hijo de Dios. La oración es vital para... Imagínate tú, yo me imagino que tú fuiste hijo, ¿no? Imagínate tú que hayas sido hijo, y puede ser que haya gente que ha sufrido esto, y mis respetos para ellos, pero imagínate tú que hayas sido un hijo al cual su papá y su mamá nunca le habló. ¿Cómo serías tú? ¿Cómo te hubiera lastimado eso? Que tu papá no te haya dirigido la palabra, o que tu mamá no te haya dirigido la palabra, simplemente no te hablaban. Quizá te daban de comer, daban la ropa, quizá llegaron y te vistieron, pero no te hablaban. Es triste eso, ¿no? Es duro, es difícil. ¿Por qué? Porque para un hijo es vital hablar con sus padres. Entonces, por eso lo que les acabo de decir, la oración es un tiempo vital para cada hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios, algo que tienes que practicar desde el día que entregaste tu vida a Dios, desde el día que aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, porque crees que es el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz para el perdón de todos tus pecados. Desde ese momento es vital que tú hables con Dios. Es vital para ti. Es una práctica que va a aumentar tu fe, es una práctica que va a aumentar tu confianza en Dios y en ti mismo como hijo de Dios. Es una práctica que va a alimentar tu amor para con Él y es una práctica que va a hacer que tú percibas más el amor de Él hacia ti. Y eso es hermoso. Por eso la oración es un tiempo, es vital, un tiempo y es vital, un tiempo vital para cada hijo de Dios. Esta es un área que el enemigo, de una forma especial, tratará siempre de dañar y destruir. Así es de que nunca le hagas caso al diablo de no orar, de no hablar con Dios. Porque él sabe que entre más hables con Dios, más fortalecido vas a estar. Entre más hables con Dios, más fe vas a tener. Entre más hables con Dios, más confiado en ti, en Dios y en la vida vas a estar, en la vida que Dios te ha dado. Entre más hables con Dios. Entonces, el enemigo siempre va a tratar de evitar que tú ores. ¿Por qué? Porque él sabe que te beneficia, que te conviene. Y lo que él quiere es que tú te sigas sintiendo solo, solo, triste y abandonado. Porque de esa manera él te deprime. Y la depresión es una enfermedad psicoemocional que Satanás usa para destruir a la gente. La depresión es una enfermedad que produce muerte en vida. Y la mejor manera de curarla es conociendo a Dios y hablando con Dios todos los días. Eso te va a sacar de la depresión.
siempre. Entonces no dejes que el enemigo dañe y destruya el querer orar, ¿no? Él va a venir y te va a decir, ay, ¿a poco crees que de veras te está oyendo? Con tantos problemas que Dios tiene en el mundo. No, Dios no tiene problemas. El mundo tiene problemas. Dios lo que tiene son las soluciones a todos los problemas del mundo. Y el mundo tiene problemas porque el mundo se ha alejado de Dios. Y cada día hay más problemas en el mundo y cada día hay más crisis en el mundo y cada día el ser humano está en más crisis, cada día, porque cada día el ser humano se aleja más de Dios. Y ese es un trabajo de Satanás, que lo viene haciendo por siglos, alejar cada vez más a la gente de Dios. Por eso es que cada vez hay más gente que no cree en Dios, cada vez hay más ateos. Ese es un trabajo del enemigo, del diablo, porque sabe que es una manera muy buena de destruir a la gente. De hecho, la gente que se permite hacer muchas cosas que dañan a los demás son ateos. Por eso se permiten ser violadores, ser secuestradores, ser pederastas, violadores de infantes, ¿no? Los seducen a malas pasiones. ¿Por qué? Porque no creen en Dios y entonces por eso se permiten hacer muchas cosas malas. Por eso es que cada vez Dios ataca más a más la oración y ataca más el que tú tengas una relación con Dios. Si tú practicas este hábito de orar con Dios, en un par de semanas tú puedes desarrollar este hábito de forma diaria, para que lo hagas diario. Y tú puedes desarrollar este hábito de hablar con Dios de tal manera que el hablar con Dios llegue a ser algo tan natural como tu respiración. Como te dije hace rato, o sea, que vas a ir a tal lado, ¿por dónde me voy, Dios mío? ¿Quién crees que sabe cuál es la mejor ruta? ¿Cómo me voy? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? O voy a hacer esto, Dios, tengo que hacer esto en mi trabajo, ¿cómo lo hago? Dios es fiel, por eso dice, yo soy fiel. Si tú le preguntas a Dios cómo hacer algo, Él te va a decir cómo hacerlo, porque es fiel. Si tú le pides a Dios una ayuda, Él te la va a dar. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Si tú le preguntas en qué estoy mal, Él te va a decir porque Él es fiel. Si tú le preguntas en qué estoy bien, Él te va a decir porque Él es fiel. Si tú lo buscas, Él te va a contestar porque Él es fiel. Cristo lo dijo, el que busca encuentra. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Entonces, tienes que entender que Él nunca, nunca, nunca te va a fallar. Entonces, tú vas a llevar a este punto el hábito de la oración, que puede ser tan natural en ti, tan natural como el respirar. Porque en serio, puede ser Dios la persona con la que más hablas en todo el día. Y qué bueno, porque eso hace que tú invoques a Dios en todas las cosas de tu vida y entonces puedas tener grandes bendiciones y grandes beneficios por que has involucrado a Dios en todo lo que haces. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a decir esto? Tengo que hablar con una persona, ¿cómo le digo? Tengo que pedir esto, ¿cómo lo pido? Tengo que agradecer esto, ¿cómo lo agradezco? Tengo que hacer esto, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer en este caso, Dios? Y Dios te va a decir qué tienes que hacer en ese caso. Así es de que es una gran bendición. Es una gran bendición. Hablar con Dios es lo mejor y lo más productivo y lo que más empodera a un hijo de Dios. Es probable que usted tenga algunas preguntas como ¿qué es la oración? ¿A quién dirijo la oración? ¿Por qué cosas debo orar?
Dios está interesado en cada parte de mi vida o solamente en asuntos de importancia. ¿Cómo sé que Dios realmente me oye? Así es que para contestar todas estas preguntas, pues vamos a ir a donde están todas las respuestas. ¿En dónde? En la Biblia. Entonces, el ejemplo de Jesucristo en la oración, vamos a ver esto como punto número 1. El ejemplo que Jesucristo nos vino a enseñar acerca de la oración, y vamos a Marcos 1:35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, aquí vemos ejemplos de cómo oraba Jesucristo y ejemplos que nosotros podemos ver y aprender de cómo orar. Muy de mañana, como decía hace rato, siendo todavía oscuro. Y cuando dice en un lugar desierto, es donde nadie te molesta. Por eso les recomiendo luego el baño, ¿no? Porque en el baño prácticamente es un lugar desierto donde nada más entra una persona, a menos que sea un baño público o de algún restaurante grande o algo. Pues normalmente ahí estás desierto, es un lugar desierto porque nada más estás tú y nada más puedes estar tú. Y eso es padre porque ahí es donde no te distraen, no estás oyendo otras cosas, estás enfocado nada más en Dios, estás invocando nada más a Dios y vas a escuchar nada más a Dios. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar y allí oraba. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Actitudes de la oración. Ahorita las vamos a ver, pero ¿qué aprendemos de esto? Pues hazlo desde tempranito, ¿verdad? Hazlo desde que amanezca. Ahora, si tú de plano no te puedes levantar o te cuesta mucho trabajo levantarte, aun cuando está oscuro y ver el amanecer con Dios y ofrecerle ese día a Dios y decir a Dios, Señor, toma este día y haz que sea un día maravilloso y dime lo que tenga que saber para que yo pueda hacer también lo que está en mi parte, lo que está de mi lado, para que haga yo que este día sea también maravilloso. Acuérdate que nosotros tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer en lo natural para que Dios haga todo lo que tiene que hacer en lo sobrenatural. Y cuando tú haces todo en lo natural, produces por justicia y porque Dios es fiel que Él haga todo en lo sobrenatural que tú no puedes hacer. Pero Él lo hace porque Él ve que tú tuviste la actitud correcta, toda la intención, las ganas, la voluntad, y que hiciste todo, actuaste y te esforzaste, como dice el libro de Daniel, para que tú conociendo a Dios, sabes que Él, viendo eso, entonces Él iba a actuar. Y tú sabes que hasta donde puedo llegar yo, a partir de ahí va a continuar Dios. Pero Dios no puede continuar algo que tú no hagas, algo que tú no inicies, algo que en lo que tú no hagas tu parte. Él no lo puede continuar. Él solamente puede continuar en lo sobrenatural hasta que tú llegues ahí porque no puedes ir más allá, porque no puedes avanzar más, no puedes llegar más lejos. Entonces ahí es donde dice Dios, ahora me toca a mí y ahí te voy. Por eso es que es importante que hagas tus días sobrenaturales empezando con oración. Dios, haz que este día sea maravilloso. Dios, dime qué es lo que tengo que hacer yo para que este día sea maravilloso. Dime qué es lo que me toca a mí para poner mi parte y que tú puedas poner con toda libertad, confianza y amor tu parte. Dime todo lo que tengo que hacer para que te agrade tanto que tú quieras hacer, que tú quieras bendecirme. Eso es ser inteligente. Entonces, así es como podemos aprender
el cómo orar a Dios. Y lo aprendemos ¿con quién? Con el Maestro, con Jesucristo. Vamos a ver algunas actitudes en la oración. Vamos a Salmos 5, del 1 al 3. Salmos dice así: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, o sea, oh Dios, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí vemos actitudes en la oración. Actitudes en la oración. Número 1, aquí una actitud que nos muestra David, quien escribió este salmo. Esta actitud es que yo sé que tú me escuchas. Él iba a hablar con Dios porque él tenía toda la actitud de saber, o toda la actitud resultado de que sabía que Dios le escuchaba. Por eso dice: escucha, oh Dios, mis palabras, considera mi gemir. El gemir no se refiere a estar gimiendo así de, sino se refiere a una actitud de que de verdad te estoy hablando, de verdad te estoy buscando para que me escuches, de verdad estoy orando con un clamor, con una intención de que tú me escuches, me contestes y entiendas mi corazón. Esto pasa mucho cuando tú quieres convencer a Dios de cuánto le amas y de cuánto le das gracias por algo, ¿no? Cuando te ha hecho milagros todos los días de tu vida y sigue haciéndolos, y tú estás gimiendo por agradecerle, estás gimiendo por decirle tu amor, tu agradecimiento, tu contento, tu gratitud, todo lo que tienes dentro, porque Él es tu Padre Celestial. A eso se refiere: considera mi gemir, o sea, considera mis ganas de orar a ti, considera mis ganas de hablar contigo, considera mi necesidad, mi fuá, ¿no? Dirían por ahí los chavos, mi fuá de hablar contigo, ¿no? De querer estar. Luego dice: está atento, Dios está atento a la voz de mi clamor. Otra vez clamor, o sea, te estoy hablando con el corazón en la mano, ¿no? Esta es la oración que tú buscas a Dios y lo haces como si te fueras a declarar al ser amado, ¿no? Y le dice: Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Está diciendo: no le voy a orar a nadie más. No le voy a hablar a nadie más. Solamente a ti te voy a orar y solamente a ti te voy a hablar, porque solamente tú eres mi Dios. Porque solamente tú eres mi mundo, tú eres mi universo, tú eres mi todo. Solamente a ti, dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Está diciendo Dios: yo de hoy en adelante te amo tanto, te quiero tanto y te necesito tanto, que de hoy en adelante lo primero que voy a hacer en las mañanas es hablarte. Es hablar. Ahora, fíjate bien en esta actitud tan padre, tan preciosa. Dice: oh Jehová, o sea, oh Dios, oh Padre, ¿verdad? Oh Jehová decían los judíos, nosotros decimos: oh Padre, me presentaré delante de ti y esperaré. Ándale, esto está hablando de una actitud de fe. ¿Por qué? Pues porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y aquí está diciendo: me voy a presentar delante de ti y esperaré. ¿Por qué? Porque sé que tú estás ahí y que eres galardonador. Sé que yo me puedo presentar a ti todas las mañanas y pedirte tu bendición para el día, y pedirte sabiduría para el día, y pedirte que me digas qué hacer y cómo hacerlo durante el día, pedirte que me des sabiduría en el trabajo o en mis negocios o en mis tratos con los demás, pedirte, y dice: y esperaré. O sea, ¿de qué está hablando? O sea, creo tanto en ti que sé que me vas a oír, sé que vas a oír mis oraciones, sé que vas a oír mi gemir, o sea, mis ganas y mis intenciones de hablar contigo, y sé que me vas a oír y sé que me vas a contestar. Por eso esperaré, porque sé que me vas a contestar. Entonces, voy a hablar y voy a esperar tu respuesta, porque sé que estás ahí y que eres galardonador de los que te buscan. Y por eso te estoy buscando. Y te estoy buscando con gemidos y con clamor, o sea, con todo el corazón, con toda la intención, con todas las ganas. Actitud, actitud
para orar. Estamos aprendiendo. Otra actitud para orar la vemos en Salmos 55:17. Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré a él, y clamaré y él oirá mi voz. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿Qué actitud debes de tener al orar? De hacerlo en cualquier momento. Esto es padrísimo porque no tienes que esperar al domingo para ir en la iglesia o para que en la transmisión se diga vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esta semana y por lo que viene y esto. No, no tienes que esperar eso. Aquí dice claramente, de tarde y de mañana y al mediodía, o sea, está diciendo en cualquier momento oraré, en cualquier momento te buscaré y te hablaré. Y junto con esta actitud tienes que llevar la actitud y el sentir de Él oirá mi voz. No importa la hora a la que yo te ore. En mi actitud está el que yo sé que cuando ore, en el momento en que ore, tú vas a oír mi voz. Porque eres Dios Todopoderoso. Eres Dios omnipresente. Eso quiere decir que Dios está en todo lugar, pero también en todo tiempo, ¿eh? De paso, se los digo, omnipresente quiere decir no solamente en todo lugar, sino también en todo tiempo. Dios está ahorita presente en tu pasado y también en tu futuro, así como en este presente. Entonces, Dios siempre está. Él está ahí. Y ese ahí incluye todo el tiempo y todo lugar. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Esa debe ser tu actitud. ¿Sabes qué? Un gran daño que nos ha hecho las malas religiones y las falsas doctrinas de la iglesia cristiana es que te enseñan y te hacen creer que Dios nunca o la mayor parte de las veces no nos oye. Eso siempre nos hacen creer. ¿Por qué la gente no ora? Porque dice, pues es que Dios no me escucha. Si Dios me escuchara, pues yo oraría. Porque eso te dicen, entonces, ¿quién sabe si Dios le oiga, hermano? ¿Quién sabe si Dios le oiga, le escuche? ¿Quién sabe? A lo mejor usted no está pidiendo conforme a la voluntad de Dios y si no está pidiendo lo que sea conforme a la voluntad de Dios, pues Dios no lo va a oír. Pero mira, la Biblia describe la voluntad de Dios y la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nosotros. Así es que todo lo que tú oras y pides que sea bueno, agradable y perfecto para tu vida y la vida de los demás, Dios lo oye, porque es bueno. Él no oye lo que no es bueno, lo que no es bueno no lo oye, porque Él no puede estar en presencia de lo que es malo. Él nunca, nunca está en presencia de lo malo. Cuando Él sabe que tú vas a orar algo malo, Él se retira. Cuando Él sabe que tú vas a decir algo malo, Él ya no está, porque Él no puede estar en presencia de lo malo. Por eso cuando Luzbel iba a pecar en el cielo, él ya no estuvo. Él ya no estuvo. Y por eso fue el arcángel Miguel el que lo echó del cielo. No fue Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya no podía estar presente porque en él ya había maldad. Y Dios no está presente en donde hay maldad. Pero siempre que tú lo busques para algo bueno, Él te va a oír. Él siempre oye lo que es bueno. Siempre. Él lo inventó, Él lo creó. La Biblia lo dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, o sea, todo lo que es bueno viene de Él. Y en todo lo que es bueno está Él, en todo. Así es de que
lo primero que tienes que empezar a cambiar en tu manera de pensar, y acuérdate que parte de este discipulado es mostrarnos en qué estamos mal para corregirlo y estar bien. De nada sirve que estés haciendo bien muchas cosas si hay algo que está mal. Mientras no sabes qué es lo que está fallando y lo corriges, tú vas a seguir mal, ¿no? Como, como lo he dicho siempre, cuando vas al médico no vas para que vea qué bonitos pulmones tienes, vas para que te diga en qué estás mal y cómo acabar con eso que estás mal, ¿no? Un tratamiento, medicamento, lo que sea. Cuando un coche falla, cuando una computadora falla, cuando algo está fallando, no necesitas saber que está bien, necesitas saber que está mal. Cuando el ser humano está fallando en su vida, no necesita saber en qué está bien, necesita saber en qué está fallando, qué está mal en su vida para identificarlo, agarrarlo y sacarlo de su vida, para que entonces su vida esté bien. Porque el plan original de Dios era que nosotros estuviéramos bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sacar todo lo malo que está estorbando a que nuestra vida esté bien. Entonces, algo que está mal en nuestra vida es creer que Dios no nos oye. Eso es lo primero con lo que tienes que acabar. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios porque entregaste tu vida a Dios por medio de Jesucristo, porque creíste en Él como tu Señor y tu Salvador, porque sí crees que murió en la cruz para el perdón de tus pecados y lo confesaste con tu boca y así lo creíste en tu corazón, porque también crees que Dios lo levantó el tercer día de entre los muertos, que resucitó y se fue al cielo y ahora está sentado a su diestra. Si tú crees todo eso, tú ahora eres hijo de Dios y tienes que estar seguro y convencido de que por ser hijo de Dios, Él te oye. Y Él va a oír siempre que le hables cosas buenas, con bondad y benignidad. Bondad es la condición de tu corazón, benignidad es el contenido de tu oración, o sea que el contenido de tu oración es bueno. Estás pidiendo cosas buenas, estás diciendo cosas buenas, estás agradeciendo cosas buenas, estás hablando puras cosas buenas y en tu corazón no hay otra cosa más que bondad, de la cual se desprende de la gratitud. Nosotros somos bondadosos porque en nuestro corazón hay gratitud por la vida, por la prosperidad, por la sanidad, por ser hijos de Dios. Y por eso somos bondadosos. Así es de que eso es lo primero que tienes que trabajar esta semana, es empezar a quitar de tu corazón todas esas telarañas que alguna vez nos implantaron y que es obra del enemigo, sin duda alguna, de hacernos creer que lo más seguro es que Dios no nos oye. Lo más seguro es que Dios no te oiga. Entonces, y la prueba es eso. ¿Por qué la gente no habla con Dios? ¿Por qué aún muchos creyentes no hablan con Dios más que el domingo? Más que el tiempo de iglesia. ¿Por qué el demás tiempo no hablan con Dios? Porque tienen el chip, el programa, la creencia de que, no, pues Dios no está aquí, Dios está en la iglesia, entonces si quiero hablar con Él tengo que ir a la iglesia. No, Dios está dentro de ti. Si eres hijo de Dios, acuérdate que ahora tú eres el templo de Dios. El templo de Dios. Así es de que esta semana tienes que cambiar ese chip. Tienes que estar consciente de que Dios te oye todo el tiempo. Y más, si lo que estás orando o lo que vas a orar sale de un corazón bondadoso, agradecido, lleno de benignidad, o sea, lleno de cosas buenas. Somos hijos de Dios y eso es lo mejor que nos puede pasar. Desde 1996, que fue la primera vez que prediqué en una iglesia, que enseñé en una iglesia, desde ese primer mensaje que di, me acuerdo que les dije, no hay nada mejor que ser hijos de Dios. Y es la verdad, no hay nada mejor que ser hijos de Dios.
y no hay nada más hermoso que servir a Dios. Y si tú quieres servir a Dios, primero hazte un buen hijo de Dios. Habla con Él todos los días. Aunque no te despiertes y te levantes aún estando oscuro y te deleites viendo el amanecer, sin hacer nada, nada más parado en la ventana o en el balcón donde estés y viendo el amanecer y hablando con Dios. Si no haces eso, no importa. Aunque te levantes más tarde, cuando te metas al baño, lo primero que hagas, ora a Dios. Me imagino que eres de las personas que te levantas y lo primero que haces es ir al baño. Y si no, donde sea. Pero lo primero que tienes que hacer es buscar a Dios y decirle, hola papá. Hola Padre mío. Como le quieras decir, ¿no? Yo le digo hola papá. O le digo hola Dios mío. Y habla con Él. Empieza a tener una relación con Él. Que tu relación deje de ser lejana y se convierta en una relación casual, mejor cercana de todos los días, para que luego lleves tu relación con Dios a una relación íntima, donde es todo el tiempo. Todo el tiempo. Y si tú quieres hoy entregar tu vida a Dios, si tú no lo has hecho, haz esta oración conmigo. La Biblia dice que cuando nosotros confesamos con la boca que Jesucristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador, y confesamos eso porque de verdad creemos con todo nuestro corazón o en nuestro corazón que Él verdaderamente es el Cordero de Dios que vino a dar su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para el perdón de tus pecados. Si tú crees eso, simplemente tienes que decirlo. Y de esa manera tú te vas a convertir en hijo de Dios. Vas a ser nacido del Espíritu. Y después veremos lo que es nacer del agua, porque Cristo dijo, de cierto te digo que el que no naciere del Espíritu y del agua no verá el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, por lo menos hay que nacer del Espíritu. Y después en este discipulado vamos a ver lo que es el nacer del agua. Pero, si tú hoy quieres poner tus manos, que diga tu vida en manos de Dios, y quieres convertirte en hijo de Dios, ya fuiste nacido de la carne de tus padres y carne eres, pero es necesario que nazcas del Espíritu de Dios para que seas un hijo de Dios. Cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Si me permites, yo te voy a guiar, pero tú pon todo el corazón. Tú repite estas palabras con todo tu corazón y di, Dios mío, Padre mío, te doy gracias por haberme permitido escuchar este mensaje de tu palabra, este mensaje de tu corazón, en el que he aprendido que yo puedo hablar contigo, en el que he aprendido que puedo tener una relación hasta íntima contigo, en la que he aprendido que tú siempre, si te busco, me vas a oír. Y yo hoy quiero decirte que yo sí creo que tú enviaste a Jesucristo a morir en la cruz para el perdón de todos mis pecados. Sí lo creo con todo mi corazón. Y por eso hoy lo confieso con mi boca, porque creo que Él murió en la cruz para el perdón de todos mis pecados, para que tú perdonaras todos mis pecados. Y por eso hoy lo confieso con mi boca. Te doy gracias porque sé que hoy estoy naciendo de tu Espíritu y seré un hijo tuyo. Te doy gracias porque sé que hoy puedo orar a ti y tú me vas a escuchar siempre, porque soy un hijo tuyo. Gracias te doy por lo que me has enseñado hoy. Gracias te doy por el perdón de pecados. Gracias te doy porque también con el perdón de pecados recibo la vida eterna. Pues siendo perdonado de todo pecado, no tengo condenación. No hay ninguna condenación en mí, como dice tu Biblia, como dice tu palabra. Quien está en Cristo, no hay ni tiene condenación. Gracias te doy porque sé que
ahora soy hijo de Dios, sé que ahora tú me escuchas siempre y porque sé que ahora tengo la vida eterna. Gracias te doy, Padre mío, Dios mío, Dios Todopoderoso, con todo mi corazón, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Alabado sea Dios. Si tú hiciste esta oración por primera vez y hoy apenas entregaste tu vida a Dios, mándanos un inbox. No dejes de mandarnos un inbox. Haznoslo saber y te enviaremos también por inbox algunos materiales. Te enviaremos la bienvenida. Eres bienvenido a la familia de Dios y bienvenido a esta familia que se llama Plan Familiar Cristiano, donde estamos transmitiendo estos mensajes los jueves a las 7 de la noche, pero también los domingos a las 11 de la mañana tenemos el mensaje dominical, donde estamos enseñando más de la palabra de Dios para que nosotros, los hijos de Dios, seamos, como dice la Biblia, mejores hijos de Dios y llevemos mucho fruto en todo lo que hacemos. Llevemos mucho fruto en toda buena obra. Dios los bendice. Gracias por estar hoy y nos vemos la próxima.